Muy buenos días a todos. Si os parece, antes de dar comienzo a la mesa y a presentar a vuestros compañeros, aunque ya sé que son de todos conocidos, vamos a empezar visionando un flash de 1 minuto, al que hay que dar las gracias a nuestra compañera Susana por prepararlo y enviárselo a Anis. Yo creo que va a ser un recordatorio, aunque obviamente después de la sesión que hemos tenido previa y de todo el trabajo hecho por vosotros en los meses, pues a nadie se le van a escapar muchas de las imágenes. Yo creo que vistas por todos. Sobre el Carlos III. El ébola convierte a España en el primer país fuera de África en tener un afectado por esta enfermedad. Y todas las miradas en España y fuera de nuestras fronteras se centran en los profesionales de la paz Carlos III. Y ella contrajo la enfermedad. Se acaba la celebración, se suspenden actos y conferencias programadas. La situación es delicada. La atención ahora se dedica a los afectados, una de ellas trabajadora del hospital, y en vencer al virus. La actividad es frenética y no solo en el campo asistencial. El corazón del Hospital Universitario La Paz Carlos III, sus profesionales no fallan. Su dedicación y entrega permiten superar una crisis que se ha colado en medio de la fiesta y que decide quedarse hasta bien entrado el otoño. Una cerrada ovación que ha durado varios minutos y que ha salido de las manos de los médicos, enfermeros y auxiliares. Con la mirada puesta en el Carlos III, los actos del programa científico continúan con... Ya es para crear suspense, ¿ya? Bueno, pues ahora sí, de nuevo muy buenos días a todos. Es un placer tener esta sala así de llena. Antes de nada, permitirme que agradezca a Emilio, al coordinador o dinamizador anterior, por ajustarse a los tiempos tan divinamente, y así vamos sobre el programa. Por supuesto, también agradecer a Anis la aceptación de la propuesta que tuvimos un día en una reunión de tocar este tema, como no podía ser otro, porque fue el gran tema a nivel de información en sanidad, lógicamente el año pasado, y yo creo que merecía un espacio en este congreso de debate, de análisis, de reflexión y de puesta en común entre todas las experiencias de tantos de nosotros, trabajando en distintas áreas, bien en consultoría, bien en medios de comunicación, en gabinetes. Y esa reflexión es la que hoy os traemos aquí, una serie bueno, seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, pero hemos procurado sintetizar, bueno, pues aquellos mensajes de los cuales podamos aprender, ¿no? Como decía Pepe antes, porque al final pasar por las experiencias atropelladamente, como es lógicamente una crisis, y no quedarse con unas lecciones para poder, si cabe y si es posible, pues mejorar en la siguiente crisis que vendrá, no sabemos cuándo, pero la tendremos, como tantas que se han sufrido en sanidad. Así que no quiero retomar más el micrófono. Yo estoy aquí de moderadora, no voy a tener más intervención, I promise. Entonces, después de agradecer, lógicamente, también no me quiero olvidar al Instituto, de verdad. Es un placer estar aquí, nos estáis atendiendo divinamente y es de recibo agradecer a la familia y a la empresa Fernández Vega su atención. Bien, dicho esto, quiero comentaros un poco el objetivo del taller, ya lo hemos dicho, las lecciones que tenemos que aprender, pero bueno, aportar reflexión y análisis sobre este hecho informativo, las dificultades que entrañaron, ¿no? La buena realización de nuestro trabajo, pero sobre todo extraer estas conclusiones válidas. Eso es lo que les pedí a cada uno de los compañeros y a otros más que ahora os mencionaré, que también han trabajado y nos hemos reunido en Madrid estos días, pero que no han podido acudir por estar trabajando. Les pedí claridad, síntesis y bueno, vamos a tratar de aportaros esos mensajes, ¿no? De todo lo que ya se ha dicho también un poquito, se ha introducido en la mesa anterior, de la necesidad de portavoces, de mensajes para tranquilizadores, ¿no? Para tratar de disminuir ese pánico. Pánico que, por otra parte, a nadie se nos escapa, que es para ponerse a temblar. Tú oyes eso por primera vez de virus hemorrágico y, vamos, es lógico, ¿no?, que nos entre el miedo a todos. Bien, introducción a la crisis y, por tanto, de este taller era, más que nada, reflexionar sobre la gestión de la información por parte de los medios, de los profesionales, no tanto de la gestión sanitaria de la crisis como tal por parte de los políticos, de la administración, sino de los profesionales de los medios de comunicación.
tratando de, desde la declaración oficial, vamos a también poner un inicio, ¿no?, de la crisis, porque teníamos ese debate, ¿cuándo empieza la crisis? ¿Cuándo se declara el ébola? ¿Cuándo ya es pandemia? ¿Cuándo en marzo la OMS o el CDC empieza a dar la voz de alarma? Y teníamos que ponerle un inicio a esa crisis, que por otra parte también debatiremos si creéis que ha terminado o no, porque en diciembre el Ministerio deja de tuitear, se termina, parece, el trabajo del comité, pero ahí y seguimos habiendo gente pendiente de las alertas de muchas cuentas de Twitter que están ahí. Porque no olvidemos, y antes lo ha dicho también la mesa, sigue muriendo gente y sigue habiendo casos de ébola. Bueno, no me quiero extender, estuvimos hablando obviamente de cuando se declara toda la zona de fronteriza, Sierra Leona, Liberia, Guinea, hasta todo el desarrollo cronológico, los hechos, llegan los misioneros, los primeros españoles enfermos a España, pero luego nos comentará Susana, ya había habido casos tratados o en análisis o en estudio que luego no resultaron afectados, pero en fin, ya se había puesto en marcha, digamos, profesionales sobre el ébola unos meses anteriores en España. Bien, la reacción de la OMS antes de terminar 2014, creando la Coalición Global de Respuesta contra el Ébola, y toda la comunicación genera, es lo hemos analizado también. El escenario de caos y miedo parece que obviamente llega a España en octubre, cuando tenemos el primer caso de contagio fuera de África, ya se ha comentado, la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Afortunadamente no hubo más contagios ni muertes, pero esas semanas fueron un caos informativo, entre otras cosas, y yo creo que ese es el punto de partida, porque hubo 4 instituciones implicadas, no olvidemos, ya salió la primera imagen con ese avión medicalizado, Ministerio de Defensa, luego teníamos Ministerio de Sanidad, como no, Comunidad de Madrid, bueno, ahí está la Presidencia también, le hicieron decisiones un poco controvertidas, que no vamos a juzgar aquí, porque no vamos no es, creo que, la mesa para tratar si las decisiones fueron adecuadas o no, de traer quién lo pagaba, en fin, recordaros todas esas polémicas. Vamos a ajustarnos a el enfoque informativo, que hay muchísimo de lo que hablar, que espero que no flagelarse, ¿vale? Susana Reverter, empiezo por mi derecha, compañera y amiga, gallega, periodista. Bueno, lo de gallega, a todos les he preguntado de dónde son, bueno, pues por eso, de dar un toque personal, ¿no? Ella es máster en periodismo sanitario, recordar que lleva, por supuesto, es la responsable de comunicación del Hospital de la Paz en Madrid, donde lleva creo que 16 años, de la unidad La Paz Carlos III, perdón. Bueno, tiene, lógicamente, primera persona para contar cómo vivió todo, ¿no? El pánico los primeros días, cientos, bueno, decenas de anulaciones de consulta, la gente no quería pisar el hospital, en fin, cómo coordinó también cientos de peticiones de medios nacionales, internacionales, la visita a Rajoy, el comité, bueno, en fin, sabéis todo el trabajo que tuvo que hacer. Creo que tenía más parte de tu biografía y no sé por qué se me ha traspapelado. Bueno, luego seguiremos comentando porque me había dicho de todos los medios en los que había trabajado antes de llegar aquí, medios en Progreso de Lugo, el Diario 16, ABC. Bien. Bueno, gracias, Susana, por el trabajo que ha sido, yo lo sé, muy amplio el análisis. No quiero dejarme, ya sabéis que soy muy tuitera, entonces, momento de autopublicidad y tato para que... Y a Susana lo tenéis en el programa, también es un poco más complicado, SUS TTV en 1968. Bueno, Maite, segunda compañera, también a mi derecha, andaluza, periodista, por supuesto. Empezó en El Día de Córdoba. ¿Qué más? Reuters Health, Madrid, te vienes a Madrid, llegas Correo Farmacéutico, estás 3 años, así hablo un poco de memoria, pero bueno, por ir muy rapidito, Ministerio, te llama Elena Salgado, me parece que estás con Bernat Soria y a los pocos meses con Trinidad, Gripe A y todo esto, bueno, das un cambio ya profesional y hoy tenemos pues una profesional que ha montado su propia consultora. Lo digo pues para aquellos que no tengáis unas pinceladas de cada uno de los miembros de la mesa. Mariaglobal.com, Mariaglobal.com. Bueno, ya está, momento, me he saltado toda la parte de Haití, pero bueno, por ir un poquito más rápido. Ya a mi izquierda empiezo por José Antonio Plaza, madrileño, periodista sanitario, muchos años, casi 10, en Diario Médico, por supuesto ya le ubicáis, cubriendo biotecnología, periodismo, política sanitaria, científica, etcétera, compañero también del ACB, hemos creado recientemente un grupo de profesionales, pues la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, que también ha recibido la invitación del ANIS para estar y le agradezco a Lipio la presencia mañana del presidente aquí. Bien, pues no me quiero extender, David Robles, y termino, andaluz, periodista y psicólogo clínico. Bueno, lleva redactor en informativos en Onda Cero
10 y tantos años, 14 años, ¿vale? Bueno, entonces tenemos medios especializados, generalistas, gabinetes y consultores. Y ya por aquí terminan las presentaciones. Agradecer, por supuesto, a Paula Filgueira, de Radio de Televisión Española, un café largo de hora y media, trabajando y tomando notas, y Teresa Rubio, majísima, pero que, bueno, trabaja en la SER, como sabéis, y no puede... Radio Nacional. La SER, me ha entrado... Vale, sí, es que lo tenía... Bueno, que no han podido acudir. Siento la rapidez, pero bueno, el tiempo apremia y le doy paso. ¿Te parece, Maite, como habíamos convenido, un poco para que introduzca sobre todo las primeras conclusiones, aunque muchas se quedan en el tintero? Pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias, Anis, por invitarme y por invitarnos a todos a debatir sobre este tema de comunicación de crisis sanitarias, que yo creo que es un punto interesante de nuestro día a día. Tenemos normalmente pequeñas crisis diarias, ¿no? Y de pronto surge una como la del ébola, ¿no? Yo viví en primera persona la crisis de comunicación que supuso la pandemia de la gripe A en España, desde el Ministerio de Sanidad, y he participado, bueno, de las conclusiones de los compañeros. Hemos estado tratando sobre cómo surgió el tema, bueno, cuál ha sido el inicio de la crisis de comunicación que supuso el ébola. Y bueno, un poquito las conclusiones de los hechos es que cuando, bueno, empezamos en marzo muy levemente, cuando se declara la alerta por la OMS, y en España sí podemos trazar una línea diferencial en el momento en que llega el primer misionero, ¿no? Que sería para nosotros el primer momento crítico de comunicación de crisis. Pues el transporte, ya la llegada del misionero fue debate, transporte del misionero fue debate, fotos, ya sabéis la avalancha, la decisión de en qué medio hospitalario se iba a tratar el misionero fue debate, y fue no solo debate por que no había información clara, sino también, bueno, pues el miedo de traer una persona y meterla en Madrid, ¿no? Como una gran ciudad como Madrid. Esto fue ya en agosto. La muerte del primer misionero, del padre Pajares, fue obviamente un momento álgido de crisis, y, por supuesto, el tema ya se sale ya de madre, estalla totalmente cuando Teresa se contagia, cuando esta auxiliar de enfermería se contagia. Y ahí es cuando llega, pues yo creo que podemos denominar el caos, tanto informativo, desde el punto de vista de comunicación institucional, como desde la parte de los medios de comunicación. Pánico, entramos todos en pánico. Que hemos un poco las conclusiones generales para no entretenernos. Luego, como va a haber un debate, vamos a poder profundizar. Por supuesto, hubo momentos álgidos, como la rueda de prensa de la ministra, que fue, pues, efectivamente el ejemplo de lo que no se debe hacer para tranquilizar a la población en una rueda de prensa de crisis. Podemos estar de acuerdo, las declaraciones del consejero, y a partir de ahí, esos 5 días hasta que toma las riendas vicepresidencia de la crisis, son un constante cúmulo de errores de comunicación desde el punto de vista institucional, ¿no? Nosotros las conclusiones a las que llegamos, a muy grandes rasgos, es que hubo falta de transparencia, falta de reacción rápida y eficiente por parte de la Administración, porque, entre otras cosas, la Administración va a remolque de la información, esto no lo hemos comentado. Primero salta la noticia y luego se convoca la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad. Es decir, que la gente no se entera por su gobierno de que hay un contagio, y eso ahí ya vas perdiendo el partido, porque ya vas a remolque de la información que ya ha estallado. No estás liderando. Aparte de que ese liderazgo tampoco se tradujo no se tradujo ni en los días sucesivos ni anteriores por parte de la máxima autoridad sanitaria en España, que es el Ministerio de Sanidad, que en este caso era el que debería haber acumulado y liderado toda la acción de comunicación de esta crisis, puesto que, como comentaba, de hecho, Teresa Rubio nos lo recordaba el otro día, la compañera de la SER, que fue Defensa quien envió las primeras imágenes de este avión medicalizado. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarse, coordinarse, que esta es otra de las cosas que hemos destacado en la parte de comunicación institucional, es que había falta de información clara a la sociedad, unívoca, falta de coordinación, por supuesto, en comunicación interna, que se reflejó evidentemente en el caos y confusión en comunicación externa, portavoces inadecuados, y podemos discutir si luego los técnicos que tomaron las riendas eran o no eran los adecuados, ¿vale? Y que no sea desde otra perspectiva, que es mucho más institucional,
no se fue capaz, igualmente desde el Ministerio como líder de la comunicación en esta crisis, de aglutinar a los diferentes agentes del sector para que contribuyeran a la calma y no al pánico, como en algunos casos sucedió. Me estoy refiriendo a sentarse con partidos políticos de la oposición, grupos parlamentarios, sindicatos, el sindicato médico, el sindicato de enfermería, el sindicato de auxiliares de enfermería, precisamente, sentarse con las organizaciones profesionales, médicos, farmacéuticos y enfermería, explicarles qué está pasando y traerlos al terreno de la responsabilidad de la comunicación institucional, tenerlos como aliados, ¿vale?, en este caso. Entonces, esto tampoco se logró. Con lo cual, bueno, pues el escenario con el que nos encontramos en los primeros 5 días fue, como ya sabéis, pues bastante caótico. Y contribuyó bastante al pánico generalizado y en una situación de crisis de comunicación sanitaria, lo que evidentemente no se puede controlar en ningún momento es lo que se está publicando. Es muy complicado. Entonces, si ya es complicado hacerlo desde una buena gestión de la comunicación de crisis sanitaria, pues cuando se hace mal es bastante perjudicial, ¿no? Otras conclusiones que podemos extraer de esta gestión es que, uno, los medios no son enemigos, los medios son aliados de la Administración, porque son los que van a trasladar a la población los mensajes, no solo de tranquilidad, sino de medidas que se pueden tomar para que sea menos perjudicial. Pues, en este caso, el ébola estaba muy controlado, pero en un caso como la pandemia de la gripe A es un claro ejemplo. Recomendaciones a la población para que el virus no se extendiese más, o qué tenía que hacer si se encontraba con fiebre una persona, recomendaciones, y en este caso los medios son los mejores aliados que tenemos. Hoy día también son las redes sociales, y en este hago una puntualización también con el tema de redes sociales. Cuando nosotros gestionamos el tema de la gripe A no había la expansión de las redes sociales que hay hoy día, y hoy día echamos también de menos, desde el punto de vista de la comunicación institucional, que hubiese habido un aprovechamiento mejor de las redes sociales por parte de las instituciones. Yo, como anécdota, tengo aquí, que estuve un poquito analizándolo durante esos días, Sanidad.gov, el tuit oficial del Ministerio, puso un tuit cada 12 horas en la primera semana de la crisis. Quiero decir que es que tú tienes que emitir, yo como ciudadana y tuitera, o que me gusta y que consulto, me voy a la fuente oficial. A la fuente oficial primero en Twitter, y me encuentro con que hay un tuit cada 12 horas y que no me están dando. De hecho, la primera nota de prensa del Ministerio fue bastante lamentable, no daba absolutamente ninguna información ni ninguna aclaración, y la ampliación fue igual. Quiero decir que es que lo mínimo que tiene que hacer, claro, te tienes que amparar en alguna fuente oficial, y esa fuente no estaba respondiendo a las necesidades informativas ni de los medios ni de la ciudadanía. El Twitter oficial de Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, lo cojo en este caso porque fue el epicentro de toda la gestión de la sanidad, no emitió tweets desde el 3 de octubre al 16 de octubre, todo el tramo gordo de la crisis. Luego hay que hacer una mención especial. Bueno, en este caso comparaba yo con el CDC estadounidense y con el director del CDC estadounidense, el doctor Frieden, que se podría encontrar como @Dr. CDC. No dejó de emitir información tanto divulgativa como de los casos que se estaban sucediendo en Estados Unidos en todo el periodo de crisis. Por supuesto, hay un giro radical de la política de comunicación del Gobierno, vamos a decirle el Gobierno ya, porque en este caso fue la vicepresidenta la que tomó las riendas con la creación el día 10 de octubre del Comité Nacional de Gestión de la Crisis del Ébola. Este comité fue formado por científicos y ministerio, y parte del Gobierno, y la vicepresidenta encabezó. Entonces, primero, positivo porque tomó las riendas y cambió la política de comunicación. Absolutamente negativo para la autoridad sanitaria de este país, que en ese momento era la ministra Mato, que la apartó absolutamente del liderazgo de la crisis. ¿Qué hizo el Gobierno? ¿Qué hizo la vicepresidenta? Puso como portavoces a científicos. A partir de ese momento ya los políticos no hablaban de la gestión sanitaria, ¿vale?, de la crisis. ¿Qué pasó? Eliminaron, la posibilidad de que se le hiciesen preguntas de orden político,
Pues, por ejemplo, en esa época estábamos hablando de las polémicas declaraciones del consejero de Sanidad sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Teresa y, en fin, el rosario, como decía compañera, las perlas, ¿no?, del consejero. Eliminaron. Yo no puedo, la respuesta de los portavoces es que yo no soy técnico, soy científico, no le puedo responder a ese tipo de preguntas. Anulamos la polémica. Y segundo, cambias a, como decía también Pepe Martínez en este caso, a un portavoz con dudas de credibilidad, porque todos tenemos esas suspicacias, que un político, a un científico, que es el de los que más credibilidad tienen para la sociedad. Entonces ahí fue un acierto, bajó el nivel, se controló la información, se hicieron ruedas de prensa diarias, ejemplo de que cuando se le da información también a los medios de comunicación las cosas se calman. Cierro. Habéis escuchado nuestras conclusiones. Mis conclusiones como gestión de la gripe A, que soy muy rápida, son parecidas, respuestas rápidas. Hicimos respuestas rápidas por portavoces solventes, hubo transparencia y veracidad, disponibilidad permanente con los medios de comunicación, siempre había alguien al teléfono. La comunicación fue coherente, se consensuó y se coordinó con todas las comunidades autónomas y todos los agentes del sector, y hubo un equipo consolidado en el Departamento de Comunicación del Ministerio que yo creo que todo eso contribuyó a que en aquel caso, a pesar de todo lo que rodea una crisis sanitaria, se hizo una comunicación de éxito. Y creo que esos ejemplos deberían servirnos, no deberían haber servido para el ébola, deberíamos haber seguido los protocolos que existen en el Ministerio de Sanidad, que además elaboró la ministra Ana Pastor, o sea que se elaboraron con gobiernos anteriores que no tienen nada que ver con el color, y hay un protocolo que existe para gestión de pandemia que hubiese servido también para la gestión de la gripe A. Y bueno, pues creemos que eso puede ayudar. Sí. Maite, de 10, la verdad, brillante exposición. Gracias, lo sé, por eso estoy tan agobiada con el tiempo. Sé que se nos van a quedar y vosotros tendréis un montón de preguntas. No olvidéis que tenemos, después de la pausa del café, hay una intervención en el programa, sí, y luego hay una hora de debate, una hora donde vais a poder opinar, donde tenemos el televoto, no sé cómo se llama, el PowerPoint, tal. Pero de verdad que hay muchísima información, no te has dejado ni una de las 10 puntos, los has dicho todos, si no os ha dado tiempo a tomarlos, no os preocupéis, que todo este grupo se ha comprometido a elaborar un artículo más o menos académico, no sé si de la profundidad de los jurados como anteriormente, pero todo esto quedará escrito y tendréis detalle de ello. Inicio con una primicia. Sabéis que los periodistas a veces valen más por lo que callan que por lo que cuentan. Parece que en un momento donde todo el mundo quería contar exclusivas, quería darlo más rápido, bueno, pues hubo profesionales que supieron estar a la altura, facilitar el trabajo a los periodistas, poner sensatez, y por eso quiero que estéis muy atentos al testimonio que os va a contar Susana ahora mismo. Perdón. Da igual. Voy a ser extremadamente rápida, porque las conclusiones ya las ha dado Maite, y yo me quedo con esa frase que no es nuestra. Esa frase es del ECDC, que en la visita que hizo al Hospital Carlos III del 9 al 11 de octubre, pues nos dijo que esto no era una crisis sanitaria, que era una crisis de pánico por falta de información, con la que estoy totalmente de acuerdo y estamos, creo que todos, de acuerdo. Entonces, de ahí se genera en Twitter el hashtag de Vamos a morir todos, y tuve justo el día 6 de octubre y tranquilizador absolutamente, simplemente para que lo viera, y la revista Time se hace eco de ese hashtag ahí abajo. Entonces, bueno, pues la situación de pánico desde luego fue evidente. Yo lo que quería plantear aquí era la forma que tenemos que tener de trabajar, porque un gabinete de comunicación de un hospital, el trabajo es muy complicado porque somos como un sándwich, estamos en el medio por una parte, los intereses de la sociedad, que son los pacientes a los que nos debemos; por otra parte, los medios de comunicación a los que tenemos que transmitir la información; y por otro lado, la administración o administraciones varias. Entonces, nuestro trabajo es bastante complicado. Entonces, a la hora de sacar conclusiones, lo que intentamos es que esto no vuelva a ocurrir. O sea, la crisis que hemos vivido, que no se vuelva a suceder, y además hay formas de que esto no ocurra. ¿Qué temas planteo yo para el debate o para que reflexionemos? El tema de la intimidad de la paciente o los pacientes. ¿Hasta qué punto tenemos que entrar en los resultados de si hay PCRs positivas, negativas o no? Dar parte es un tema de salud pública y hay que dar información a la población para tranquilizar. Eso estamos de acuerdo. Pero entrar en el día a día del estado de la paciente, ¿debemos o no debemos entrar?
Y no está resuelto, porque no hay ningún protocolo que nos diga si podemos o no saltarnos el tema de que si la paciente dice que no se da información, no damos información. Y de hecho no lo hemos saltado, porque hemos dado información a pesar de la negativa. Bien o mal, pues yo creo que bien, porque había que tranquilizar a la población. Pero nos hemos saltado ahí un paso. Tu desmentido continuo de bulos, ¿no? No se ha muerto, Sí. no se ha dado, los trajes valen, Bueno. la gente que ha hecho formación, era un día desmintiendo continuamente. Este fue uno de los comunicados que hicimos, el tema de los fotógrafos que en los pisos adyacentes al hospital, que al final obligaron a actuar sobre la marcha y tener que poner vinilos en las ventanas de los pacientes, lo cual es una faena muy gorda para ellos, porque si tú tienes que tener a un paciente durante X días encerrado en una habitación sin poder salir ni hablar con nadie y aún encima le tienes que tapar la única vista que tiene al exterior, pues es negativo para la propia recuperación del paciente. Pero ha habido que hacerlo, con lo cual, bueno, pues ahí está. Eso se tradujo en estas portadas, que también habría que discutir si realmente son lícitas o no, si es información que requiere la población o no. Ahí está a veces la razón. El País es el único periódico que no la publicó. He puesto esta foto porque se decía que no se daba la foto o sea, que no se había recogido el alta de Teresa. Para nosotros como hospital es más importante esta foto que ninguna de las otras. Es decir, esta demuestra que efectivamente no contagia y fue publicada por prácticamente todos los periódicos de este país, excepto ABC El Mundo y en La Razón, que sale muy chiquitín. O sea, la portada de la anterior, que era página entera, pues está en un breve abajo de todo. Este es el chat. Entonces, como en un momento determinado no éramos capaces de atender todas las llamadas de los periodistas, también de pacientes, también de ciudadanos, llega un momento en el que no puedes atender el teléfono, cada llamada tienes que estar, por poquito que estés, pues hacerle un poco de caso y no puedes atender. Entonces decidimos crear pues un grupo de chat de WhatsApp, que al final pues empezó con unos cuantos periodistas más cercanos de información de salud. Se fue corriendo la voz, fueron pidiendo que se ampliara. Se acabó el grupo, que estaba limitado el WhatsApp a 50 personas, con lo cual pues tuvimos que crear 4 grupos. ¿Esto qué es lo que nos permitió? Pues primero fomentar el compañerismo entre todos, porque entre los propios periodistas se pasaban la información a través del chat de lo que tenían. Pues ahí vemos una nota de prensa del comité. Nosotros pasábamos, pues hemos pasado, igual que pasamos por correo electrónico las fotos pues, de Teresa y tal, pues se manejó de manera instantánea y sirvió para resolver muchas dudas y desmentir, pues efectivamente, que si se había muerto, que si estaba intubada, cosas en un momento que lo hacía simultáneamente, a todos por igual. Y bueno, sigue vigente hoy ese chat. Y yo creo que ya con esto es suficiente. Ay, bueno, espera, una cosa que sí quiero decir, que me queda una, es esto. De esto sí que me arrepiento, y es porque hemos hecho cosas bien, otras mal, pero de este momento me arrepiento. Hubo en ese instante una presión de los medios de comunicación muy gorda para que pudiesen salir a hablar 2 personas que están ahí, Germán Ramírez y Yolanda Fuentes. Iban a salir, accedieron a salir, pero las terrenas, las unidades móviles estaban conectadas, no se podían mover de sitio y teníamos a las televisiones en directo. El hecho de acceder a hacerlo ahí, que este punto es el exterior del hospital, la calle, con los coches pasando, pues fue tremendo. Ese es el momento del guante, que en ese momento había que salir a decirlo del guante, porque aunque se crea lo contrario, en ese momento sí que disminuyó la alerta y el miedo, porque sí ya se podía saber un mecanismo de contagio. Pero el haberlo hecho así es de lo que yo personalmente me arrepiento. No te flageles, no te flageles. Oye, que no sé si... Ah, vale, que ya tenéis. Tenemos. Es que estoy sufriendo porque vamos fatal de tiempo y de verdad que ahora esta parte de mi izquierda, estos caballeros van a hablar de temas muy importantes, así que no... Venga. Sí, todo el tema de ontológico. ¿Banalización o no? Sí, buenos días a todos. Me toca a mí un poco la parte, ¿no? Sí, 5 minutos.
Muy rapidito, 5 minutos. Me toca a mí un poco analizar la parte de cómo hicimos cómo lo hicimos los medios de comunicación. Se ha hablado hoy aquí esta mañana y bastante sobre cómo lo hicieron las instituciones. Evidentemente hubo un caos de semana con desinformación, con falta de comité, falta de expertos, falta de portavoces, falta de todo. Y eso crea o alimenta de lo que yo voy a empezar a hablar, que es el alarmismo. ¿Hubo alarmismo o no hubo alarmismo de los medios de comunicación durante la crisis del ébola? Sí hubo alarmismo. Sí lo hubo desde mi punto de vista y intento explicarme. ¿De qué se nutre el alarmismo de los medios de comunicación? Pues por un lado de lo que acabo de decir, de una falta de coordinación de las instituciones, desinformación, todo muy precipitado, y eso alimenta de alguna manera a los medios de comunicación, que van tirando un poco de su propia mano. Y por otro lado, el alarmismo de los medios de comunicación se nutre de una cosa que yo también defiendo o que me gusta mucho explicar, que es el síndrome del apocalipsis, que es algo que parece que tienen todos los editores de los medios de comunicación metido en vena como si fuera un virus. Todo aquello que suene a pandemia, todo lo que suene a nos vamos a morir todos, todo lo que suene a contagio masivo, todo lo que suene a el virus ha mutado. Eso es algo que todos los medios de comunicación, en especial a los editores, que son los que mandan, les llena, vamos a decirle, no, sí, de satisfacción la capacidad de abrir informativos televisivos e informativos de radio y muchas páginas de prensa. Y eso crea una necesidad extra en los periodistas sanitarios, o que en ese momento estamos haciendo información sanitaria, y es que te encuentras, como os hemos hablado esta mañana, con que llegas al periódico y tienes a tu jefe diciendo tienes 4 páginas para escribir esta mañana, pero es que no sabemos que tienes 4 páginas. O yo llegaba a la radio y decía, tenemos 6 ruedas de prensa, la quiero a las 6, abrimos con esto, pero no sabemos qué da de decir la rueda de prensa. Da igual, tenemos 7 crónicas preparadas, pasa en televisión, sobre todo los programas de la mañana, 3-4 horas en directo, 3 horas en directo continuamente hablando del ébola. Hay que rellenar porque es el tema del día. ¿Y por qué es el tema del día? Porque es la posible pandemia, porque es el apocalipsis que está llegando. Y aquí se ha dicho esta mañana, de pronto llega un mes, allá al mes, los medios de comunicación se olvidan y ya no aquí... ¿Pero por qué se olvidan los medios de comunicación? Pues vuelvo a mi teoría. Ya no hay pandemia, ya no hay riesgo de que el apocalipsis se materialice, con lo cual, que se cure, pues ya no es noticia. Y así funcionamos los medios de comunicación. Y este alarmismo, tú me das un toque cuando ya me esté llegando al límite, ¿eh? Sí, estoy aquí. Vale. Que nos va a quitar el micro y... Continúo muy rápidamente. Este alarmismo, esta precipitación, este tener que rellenar muchas horas de televisión, de radio, muchas hojas de prensa, crea dos problemas añadidos en el tratamiento informativo. Por un lado, fuentes dudosas, fuentes anónimas, noticias no contrastadas. De pronto, los tertulianos que toda la vida han hablado de política o del tema del día más o menos banal o del suceso de turno, ahora se han convertido todos en expertos de ébola. Todos. Y ahora... Es que llevo 4. No sé, pero por eso. Sí, yo corto, no te... Le voy quitando minutos a todos. Bueno, y una cosa más, muy rapidita, en 20 segundos, ya te digo, fuentes dudosas, no están contrastadas las noticias, mucho bulo, que convirtió en alguna emisora de radio, no la mía, matando a Teresa Romero. Y una cosa más, y con eso termino, y que a mí me pareció muy lamentable, que los medios de comunicación deberemos de mirárnoslo, es el posicionamiento mediático-político a favor o en contra. Teresa fue culpable o no fue culpable. Y ahora los medios de comunicación pro un partido contra Teresa Romero, los medios de comunicación del otro lado contrario. En fin, deberíamos ser más serios, deberíamos ser más responsables, deberíamos ser más objetivos, que para eso somos medios de comunicación. Y ya está. Gracias, de verdad, ¿eh? Siéntate maratón. Otro ejercicio de síntesis, José. Yo voy a ser más rápido. ¿Cuánto has durado tú? ¿5 minutos? 4:40, como Juan Luis Guerra. Yo en 2 minutillos voy a solucionar. Nada, simplemente, bueno, agradecer que Anis haya recuperado el tema del ébola, pasado ya todo el
el apocalipsis, como has contado. Porque, por ejemplo, la hemos comentado hace nada, que el número de nuevos contagios es el más bajo desde hace un año. Y lo he visto muy poquito en los medios, muy poquito. Entonces, son noticias muy importantes, además para medios especializados y generalistas. Bueno, para todo el mare magnum que nos creamos, para haceros una idea, nosotros en Diario Médico, en octubre hicimos en el web unas 100 y pico noticias. Fue una locura, encima me las comí yo casi todas con una compañera. Y en marzo, en este marzo pasado, generamos unas 10. Esto es para pensar. No digo ni que sea bueno ni malo, sino si nos pasamos a la entrada o nos quedamos cortos en la esta. Quería comentar rápidamente, sobre todo, lanzar ideas para el debate que nos toca ahora, después del parón. Me gustaría hablar de la vulneración de los datos y de la intimidad, de datos clínicos, de datos personales de la paciente en este caso. Y me gustaría que comentáramos hasta dónde debemos llegar, con publicación de fotos, como ha comentado antes Susana, que los medios la publicaron, algunos medios se arrepintieron, la quitaron, se generaron hashtag como el de quitar la foto de Teresa, que se movió mucho una noche. No sé si hizo reflexionar eso a la gente o no, pero efectivamente hubo fotos que no deberían haberse publicado y desaparecieron. Hubo gente que se coló en el hospital, que quiso hablar con Teresa, que habló con ella cuando no debía hablar con nadie. Bueno, simplemente quiero que debatamos si esto es correcto, ético y si deberíamos medirnos un poquito más. Del tema de los todólogos, que suelo decir yo, ya no hablo mis compañeros, efectivamente todo el mundo es experto en ébola. Bueno, ya lo has comentado tú. Yo recuerdo que a mí me llamaron de una televisión autonómica para participar en un debate y les pregunté que el debate de qué era, y me comentaron que, bueno, que sus tertulianos iban a estar 10 minutos más o menos preguntándome cosas para que yo luego me defendiera, básicamente. Le pregunté quiénes eran los tertulianos y me dijo, pues nuestros tertulianos. Entonces dije, bueno, pues ya para otra vez si eso lo dejamos. porque, bueno, no es la manera correcta de hacer las cosas. Y luego simplemente tocar también rápidamente el tema de las redes sociales. Me gustaría que habláramos de cómo las utilizaron las instituciones. Me ha gustado mucho el dato que hemos oído del tuit cada 12 horas. Se generó una cuenta de Twitter que fue muy aplaudida, aunque muy tardía, que fue la Infoébola, que como nació murió. La tengo por aquí, generó 88 tweets en todo el rato. El último es de diciembre, del presidente del Gobierno agradeciendo un poco la labor del comité. Y bueno, 88 tweets para un tema tan grave y tan tal, pues quizá nos hemos quedado muy poquito cortos. Y luego también me gustaría que comentáramos la utilidad o no utilidad que nos generan las redes sociales en este tipo de crisis. Nos llega todo por Twitter, nos llega lo oficial, aunque poquito, nos llega lo no oficial, nos llegan bulos, nos llegan pistas que no sabemos muy bien cómo contrastar, no podemos contrastarlas porque no sabemos a quién llamar. La gente se muere, la gente no se muere, hay fallos multiorgánicos, no hay fallos multiorgánicos, nadie sabe muy bien cómo va el tema. Y me gustaría que habláramos de cómo podemos contrastar todo este tipo de cosas y si realmente se puede, si hay que desecharlos, si hay que utilizarlos, si hay que tirar del hilo, cómo podemos utilizar estas historias. Y yo creo que ya. ¿Cuánto? Ya, mira. ¡Ay, qué justo! Ya. Sí, no, claro, el debate viene después. Bueno, he cumplido bien. De verdad, gracias por la síntesis a todos los compañeros y perdonar las prisas, pero yo creo que había que plantear todos estos temas, que son muchos, más otros 10 que tenemos de preguntas preparadas para el debate posterior, al que os invito a que vengáis con el ánimo de participar y que sea lo más interactivo, porque eso es lo que nos vamos a llevar del Congreso. Nada más, siento haberme extendido un poquito la mesa, lo siento mucho.